En 2020, Estados Unidos tipificó al Cártel de los Soles como una organización criminal, liderada por altos mandos del ejército bolivariano. El presidente Donald Trump lo calificó como una organización terrorista. Estados Unidos está decidido a comenzar una nueva guerra de cambio de régimen, esta vez contra Venezuela. La excusa, que Nicolás Maduro dirige una compleja red de narcotráfico llamada el Cártel de los Soles. ¿Pero realmente están así? No será la primera vez que desde Washington se lanzan dudosas acusaciones para justificar una campaña militar. En este video quiero responder dos preguntas muy simples. ¿Existe de verdad este supuesto Cártel de los Soles? ¿Y qué tanta importancia tiene Venezuela en el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos? Para eso me he dedicado a leer múltiples artículos de periodismo y de investigación para intentar dar una respuesta lo más realista posible. Si te interesa saber cuál es, suscríbete y quédate hasta el final del video. Venezuela, el sueño de Escobar. La expresión del Cártel de los Soles hace referencia a un enorme entramado de corrupción en el cual altos mandos del ejército y gobierno venezolanos contrabandeaban droga hacia los Estados Unidos y Europa, todo con pleno conocimiento e incluso incentivado desde lo más alto del gobierno venezolano. Los soles hacen referencia a los emblemas que portan los generales y altos mandos del ejército venezolano. Pero, ¿cómo surge todo esto? Bueno, curiosamente la primera vez que se habló del Cártel de los Soles fue en 1993, más de 5 años antes de que Hugo Chávez tomara el poder en Venezuela. En aquel año se acusó a varios miembros de la Guardia Nacional Venezolana por el envío de 22 toneladas de polvito risueño hacia los Estados Unidos. La cosa quedó ahí y no se volvió a hablar mucho del Cártel del Sol hasta varios años después. En 2005, Chávez decide romper todo tipo de colaboración con la agencia antidrogas norteamericana de la DEA y expulsar a todos sus agentes del territorio venezolano. Esto, según los estadounidenses, no solo respaldó la idea de que Venezuela ya no era más un socio fiable, sino que vino acompañado de un aumento en la droga que llegaba desde Colombia a territorio venezolano. Según este informe de la Government Accountability Office de los Estados Unidos, aunque Venezuela echó a la DEA acusándolos de espionaje y afirmó seguir haciendo esfuerzos para combatir el narcotráfico, la expulsión de la DEA dejó un clima perfecto para que muchos militares del Estado venezolano pudieran verse tentados a aceptar dinero del narco. Y esto provocó que, según estas fuentes, el tránsito de cocaína por Venezuela pasara de 50 toneladas a 250 en solo 4 años. Y es a partir de aquí que el tío Sam comienza a ponerle un ojo a lo que estaba pasando adentro de Venezuela. A ver, obviamente Estados Unidos ha tratado de tumbar a Chávez desde el inicio, pero aquí solo hablo del narcotráfico. En 2008, la Oficina del Control de Activos Extranjeros sancionó a 3 funcionarios venezolanos a los cuales acusaba de proveer logística y protección a las FARC, ayudar a mover cocaína a través de Venezuela, usar sus cargos para facilitar operaciones de un grupo que Estados Unidos define como narcoterrorista. Uno de estos 3 funcionarios acusados era el Pollo Carvajal, que será uno de los personajes claves de esta historia. Este tipo llegó a ser durante los años de Chávez el jefe de la inteligencia militar venezolana. Tras la muerte del comandante, el Pollo Carvajal decide desertar y termina exiliado en España hasta que fue arrestado en 2019 y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2023. Hace unos meses, el Pollo se declaró culpable por todos los cargos antes mencionados, que para el que no lo sepa, en este tipo de casos básicamente significa que te convertirás en un informante a cambio de reducir un poco tu condena. Y a partir de ahí se convierte en una pieza clave para que Estados Unidos comience a armar un caso concreto sobre este supuesto Cártel de los Soles. Carvajal ha declarado que Maduro ha colaborado con diversos grupos terroristas extranjeros de Irán o el Hezbollah libanés, aparte de una estrecha relación con las FARC colombianas, e incluso según medios como el Miami Herald, el cártel venezolano del Tren de Aragua es una creación del chavismo y un brazo armado utilizado por el Bigotón para derrocar al imperialismo. ¡Super Bigote! Podríamos seguir hablando de colaboradores del chavismo que ya han sido juzgados por narcotráfico, como los sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, que fueron detenidos tras intentar pasar 800 kilogramos de polvo para los Estados Unidos, o el caso de MC Salazar, un oficial de la Marina que acusa a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, de ser el líder de este supuesto Cártel de los Soles. Pero como yo sé que en estos tiempos modernos nadie puede retener su atención por más de 5 minutos y seguramente en este momento ya estás revisando Instagram mientras escuchas el video, vamos a hacer un repaso rapidísimo.
En 1993, el término cártel de los soles es utilizado por primera vez. Esto 5 años antes de que Hugo Chávez llegue al poder. En 2005, Chávez rompe relaciones con la DEA y a partir de ahí, los yanquis han ido armando poco a poco, a base de operaciones de inteligencia y algunos informantes capturados, un caso que señala a los mandos más altos del poder en Venezuela, incluyendo el propio Maduro, como un cártel que coopera con organizaciones terroristas, al menos bajo los criterios estadounidenses, y llena las calles norteamericanas con este polvito blanco que tanto le gusta a los americanos. ¿Pero esto realmente es tan así? Bueno, narcoestado como cualquier otro. Después de todo lo que hemos repasado, tengo que dejar algo muy en claro. El cártel de los soles no existe. Calma, no le den dislike aún a este video. No estoy diciendo que todas estas acusaciones contra Venezuela sean falsas, ni que el santo gobierno de Maduro sea incapaz de traficar con cocaína. La cosa es que no podemos hablar de un cártel organizado donde Maduro o Diosdado Cabello dirijan desde Miraflores operaciones de contrabando directamente a todo el mundo. No, por la policía, no. Esto no lo digo yo. Según Phil Gunson, investigador del International Crisis Group con sede en Caracas, el cártel de los soles como tal no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la implicación de las autoridades venezolanas en el narcotráfico. Pero ok, entonces, si no existe como tal un cártel criminal en Miraflores, pero sí hay muchos funcionarios metidos en el narcotráfico, la pregunta es, ¿qué tan metido está el gobierno de Maduro en todo este desmadre? Bueno, aunque el cártel de los soles no existe, Venezuela sí que tiene un importante cártel operando tanto dentro como fuera de su territorio. Y me estoy refiriendo, como no, al Tren de Aragua, uno de los cárteles criminales más grandes del continente que el propio Estados Unidos ya ha declarado como organización terrorista extranjera. Y ahora toca preguntarnos, ¿qué relación guarda Maduro con esta organización realmente existente? Para nuestra fortuna, la CNN, que no es precisamente un medio alineado al régimen de Maduro, ha publicado un artículo en el cual aseguran que según filtraciones de la propia inteligencia estadounidense, se considera muy improbable que exista alguna cooperación estratégica o consistente entre el gobierno de Maduro y el Tren de Aragua. Los gringos llegaron a esta conclusión sobre todo gracias a los múltiples registros de acciones represivas del gobierno venezolano en contra de esta banda criminal y una muy contundente falta de pruebas sobre esta estrecha colaboración entre Maduro y el Tren de Aragua. Con todo y esto, no se descarta que el régimen tolera ocasionalmente algunas operaciones del grupo criminal, que puede haber funcionarios corruptos que sí que colaboren con ellos, pero de ahí a pensar que el Tren de Aragua es una especie de brazo armado ilegal del chavismo, tal como decía el Pollo Carvajal, pues hay un tramo bastante grande. En cuanto a las declaraciones de este señor, sin negar que muchas puedan ser verdad, hay que tener en cuenta que es un tipo que intenta reducir todo lo posible su condena en prisión, y que en un momento en el que Trump solo está buscando una excusa para atacar a Venezuela, pues no es descabellado pensar que esté exagerando buena parte de su historia para quitarse algunos años de encima. En fin, podríamos seguir todo el día con esto, pero creo que ya nos vamos entendiendo. Venezuela es un estado bastante corrupto y eso nadie lo puede negar. Al ser tan dependiente del control de los militares, muchos de estos tienen barra libre para poder hacer negocios ilícitos, y tampoco podemos descartar que varios de los mandos más altos del chavismo estén o hayan estado involucrados en el tráfico de drogas. Pero, ¿qué quieren que les diga? No es la primera vez que pasa esto en Latinoamérica. Altos cargos en los gobiernos de Felipe Calderón en México o Álvaro Uribe en Colombia ya han sido condenados por narcotráfico en Estados Unidos, y curiosamente, solo unos días antes de que se publique este video, Trump ha decidido indultar al único expresidente latinoamericano vivo con cargos por narcotráfico. Pero bueno, parece que el único delito que no puede ser perdonado por los yanquis es defender la soberanía nacional. Pero entonces, si ya vimos que Venezuela, a pesar de tener vínculos con el narco, su caso no dista mucho al de otros países, habría que preguntarnos, ¿qué tan importante es el régimen venezolano en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos? Los números no engañan. Para ser partícipe del negocio de la droga hay 3 maneras de hacer: producir la mercancía, procesarla o enviarla a su destino final. ¿En cuál de las 3 destaca el supuesto cártel de los soles? Bueno, la respuesta más simple es en ninguna. Más del 98% de los cultivos de coca se concentran en Colombia, Perú y Bolivia, según Inside Crime. Y en cuanto a la distribución, según datos de la ONU, Venezuela distribuye, pero es bastante poco si se compara con la ruta del Pacífico. Colombia, Ecuador o el propio México, que aunque no produce, termina siendo la puerta de entrada con los gringos de la coca.
Para colmo, en propios informes oficiales de la DEA, Venezuela ni siquiera aparece como una potencial amenaza para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Y bueno, ya ni hablemos del procesamiento y transporte de drogas como el fentanilo, que todos sabemos que se hace desde México. Entonces, aunque es evidente que Venezuela llega a participar en el tráfico de drogas y posiblemente lo hace de una manera semi-institucional, si el objetivo de Estados Unidos es detener el tráfico de drogas que llega a su país, bloquear marítimamente el Caribe e iniciar una guerra contra el chavismo, difícilmente va a cambiar mucho las cosas. Y bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual Trump quiere atacar a Venezuela? Pues eso, amigos, lo repasamos en este video que les dejo por acá. Si lo ven, van a entender perfectamente qué es lo que está pasando. Nos vemos.